y aparato digestivo, que bueno, es un tema bastante extenso y vamos a tratar de mencionar o desarrollar lo más importante o lo más frecuente. Es un grupo de trastornos funcionales que van a impactar en la calidad de vida de muchos pacientes, sobre todo de gente joven. No hay causa orgánica después de exhaustivos exámenes y se dice que generalmente en la medida que afecta a gente joven es población económicamente activa, por lo tanto va a tener relevancia en la actividad económica de un país y en el menor rendimiento laboral en general. Como van a ver más adelante, es causa de gran ausentismo laboral, ¿no? Se sabe actualmente que existe un cerebro intestinal donde hay todo un sistema de engranaje de neurotransmisores, de neuronas aferentes y también de neurotransmisores pre y postsinápticos que van a actuar de manera tanto excitatoria como inhibitoria y que pueden tener acción rápida o lenta para condicionar respuestas a nivel del tracto gastrointestinal. Esto ha sido muy importante para poder conocer este grupo de entidades. Se sabe que existen neurotransmisores, siendo el principal de ellos la serotonina. Este va a ser un mediador bioquímico que va a ser fundamental o muy importante en lo que es la alteración de la motilidad a diferentes niveles del tracto gastrointestinal. Ya se conoce desde hace mucho tiempo que tiene una acción muy importante en el tracto gastrointestinal combinado con la acción colinérgica que existe a este nivel y que va a favorecer la irritabilidad del mecanismo neuromuscular, sobre todo a nivel intestinal. Esta serotonina se va a sintetizar y se va a acumular en las células enterocromafines del intestino y va a producirse su liberación como respuesta a cambios en el músculo liso intestinal y a algunos agentes nocivos que pueden afectar el tracto digestivo. Entonces, resumiendo, se conoce que es un neurotransmisor nervioso del tracto entérico. Es una molécula que inicia la transducción sensorial de la mucosa y también se conoce que interviene en lo que son los mecanismos de las náuseas, vómitos, así como también de la secreción intestinal y los reflejos peristálticos. Bueno, ya les había mencionado que esta serie de enfermedades son causa de gran ausentismo laboral y la mayoría de autores dice que aproximadamente un tercio de pacientes que acuden a la consulta con el gastroenterólogo padecen de alguno de ellos. Como comprenderán, es una entidad que puede presentarse a diversas edades y como vamos a mencionar más adelante, la clasificación de Roma se vio también o la usan mucho los pediatras, pero esta es una entidad que en niños es relativamente poco frecuente. Sin embargo, se menciona que hasta un 10% de niños que sufren de trastornos depresivos moderados o severos pueden cursar con alguno de sus problemas. Del total de pacientes con trastornos digestivos funcionales, hasta el 70% de ellos van a tener una percepción alterada de algunos estímulos que para cualquiera de nosotros pueden ser relativamente normales o estar dentro de lo fisiológico. Dentro de ellos se menciona, por ejemplo, la distensión que puede causar el ingerir alimentos, la presencia de gases a nivel intestinal, algunos alimentos que pueden ser irritativos para la mucosa del esófago, del estómago, del intestino, y que a estos pacientes van a ser la causa de que tengan dolor. Hay un rasgo, dice, característico de la alteración de la respuesta autónoma neuroendocrina debido o desencadenado por factores de tipo emocional, de tipo tensional,
y desencadenan dolor en estos pacientes. La mayor frecuencia se va a ver en edades entre los 35 y 50 años y generalmente los episodios se van a ver desencadenados por malos hábitos de alimentación asociados a tensión emocional que puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Generalmente son pacientes o personas que tienen interacciones sociales bastante complejas y alteradas. En adultos jóvenes los cuadros suelen ser de mayor severidad. Se menciona también que tiene mayor prevalencia en mujeres y en mujeres jóvenes también suele ser más fuerte el cuadro y que va disminuyendo la intensidad o el grado de molestias conforme se acerca uno a la edad menopáusica o posmenopáusica. Les mencionaba que ya desde hace años, ya tomando más conocimiento de estas entidades, se han venido reuniendo en Roma expertos en esta patología. La última reunión, si no recuerdo mal, ha sido en el año 2017 y ellos tratan de llegar a criterios diagnósticos, a criterios de consenso para poder diagnosticar y definir cada una de estas entidades, ya que, como supondrán, al ser trastornos funcionales, no existe una prueba, un gol estándar que pueda ser de laboratorio o de imágenes que nos pueda confirmar el diagnóstico. Más bien, podríamos decir que son diagnósticos necesarios. Entonces, en la última reunión, que es la clasificación de Roma 4, ellos agrupan estos 8 grupos de trastornos, ¿no? En primer lugar, los trastornos esofágicos, luego tienen ustedes los trastornos gastroduodenales, donde vamos a desarrollar ahí la dispepsia funcional y la pirosis funcional, los trastornos intestinales, y aquí tenemos el famoso síndrome de intestino irritable, que muchos hemos escuchado pues, desde incluso antes de ingresar a la carrera de medicina, y que en algún momento se habló de que no solo existía síndrome de intestino irritable, sino estómago irritable. Bueno, cada vez se van definiendo mejor las alteraciones, pero también existen otra serie de trastornos, como ven aquí a partir del 4 al 8, dolor gastrointestinal, donde el dolor está mediado por trastornos a nivel central, alteraciones centrales, trastornos también de lo que es el esfínter de Oddi y de la vesícula biliar, trastornos correspondientes a la región ano-rectal, y también por grupo etario, podríamos decir, porque consideran un grupo de trastornos que están presentes en la edad pediátrica y otro grupo de alteraciones que pertenecen a la etapa de la adolescencia. Entonces, si empezamos con lo que son los trastornos esofágicos, como les mencioné, vamos a desarrollar solo alguno de ellos, porque si no sería demasiado extenso, y los más frecuentes, por lo menos, que vemos tanto en medicina como en gastro de adultos. Tenemos al dolor torácico funcional y a la pirosis funcional. Aquí se habla de que son pacientes que suelen tener dolor crónico, dolor inexplicable, recurrente, que se localiza en la región media del tórax, en la región anterior, y que son supuestamente de origen esofágico. Entonces, aquí tenemos, y vamos a ver a continuación, criterios diagnósticos, también periodos de tiempo que deben de cumplirse para poder confirmar que el paciente tiene uno de estos problemas, ¿no? Entonces tenemos acá que generalmente se habla que tiene que estar presente todo lo siguiente. Debe de haber dolor o molestias a nivel retroesternal que sean diferentes de ardor, ausencia de pruebas que puedan confirmar que hay un problema esofágico, sobre todo cardíaco, ausencia de trastornos primarios de la motilidad esofágica. La tasa de prevalencia de este tipo de trastornos es de alrededor de un 25%, y en este caso, a diferencia de
lo que mencionamos en general, que había predominio en mujeres, en este caso se dice que la prevalencia es igual en ambos sexos, tanto en varones como mujeres. Sí se hace referencia a que generalmente es un problema que se presenta más en el adulto joven. Suele ser muchas veces de presentación aguda, si bien se presenta en forma aguda, pero con tendencia a ser crónico y a ser recurrente. Eso es recurrente. Y está generalmente su inicio o los episodios relacionados a factores conocidos como estresores, que como digo, en cualquiera de las áreas en que el paciente se desarrolla. En cuanto al dolor esofágico, no se ha definido exactamente su fisiopatología, pero se menciona que hay interacción en todo caso de varias alteraciones y problemas, como es la hipersensibilidad visceral que tienen estos pacientes. Por ejemplo, ellos tal vez el último alimento que puede causar cierta distensión a nivel del esófago, que para cualquiera de nosotros no produce dolor, a ellos les produce dolor. La alteración en la motilidad esofágica, pero vuelvo a repetir, es importante que se defina que no está relacionado a trastornos motores primarios del esófago, y también se dice que esto van a sumar los factores psicológicos. Se postula también que existen alteraciones ya a nivel central que contribuyen a que el paciente tenga un incremento de la sensibilidad y por lo tanto experimente dolor. Y hay una mayor contracción de la musculatura esofágica, lo que también suma para que este paciente presente dolor. Entonces estos pacientes van a tener un dolor que muchas veces puede ser el que se presenta a veces descrito como un problema de isquemia miocárdica o de características atípicas. Por supuesto que en este paciente lo primero que hay que hacer es descartar causas cardíacas. Los pacientes que tienen pirosis funcional van a tener dolor de tipo urente, que es desencadenado por alimentos o por estrés. Y es bastante claro también que estos pacientes generalmente reciben muchas veces tratamiento óptimo con antisecretores, tratamiento para el uso ERGE, y que no responden. Esa es una característica importante. Y que endoscópicamente tampoco van a encontrar ustedes mayores alteraciones. A pesar de ello, se les da tratamiento y no hay una respuesta. Acá es importante no solamente la endoscopía, sino también el monitoreo del pH esofágico, que suele estar dentro de rangos normales. Incluso muchas veces se hace esfingomanometría y no hay alteración, no está dentro de los. Entonces les decía que el diagnóstico se basa, en primer lugar, descartamos causa cardíaca, que puede ser aguda, que puede ser una crónica reagudizada, porque ustedes saben que si se trata de una isquemia miocárdica sí puede poner en riesgo la vida del paciente. Y hay pacientes, la mayoría son jóvenes, pero hay pacientes que están alrededor de los 50, 60 años, donde ya es más frecuente que a veces además tengan hipertensión arterial, obesidad, diabetes, otras comorbilidades, y que con mayor razón hay que descartar enfermedad isquémica coronaria. Importante tener una buena historia clínica, un buen correlato de la presentación de cada signo, síntoma que menciona el paciente, a qué se asocia la presentación de dolor. Muchas veces el paciente no cae en cuenta de que estos episodios están relacionados a factores de estrés. Entonces es importante insistir en ellos, en qué momento es que empieza a presentar el dolor. También hay que descartar causas de origen osteomuscular. Recuerden ustedes, si hablamos de dolor torácico, tenemos el famoso síndrome de Tietze o la condritis costal, donde el paciente
refiere a veces el dolor, a veces no necesariamente retroesternal, puede ser en el emitórax derecho o en el emitórax izquierdo. La mayoría cuando es en el izquierdo actúa incluso como una emergencia, pensando que es un problema cardíaco. Cuando es en el derecho, a veces a las 24, 48 horas van a una consulta, pero ustedes van a poder valorar porque a la presión de la unión condroesternal, al dolor o a la presión y superpresión en las costillas, el paciente presenta dolor. Entonces esto está muy relacionado a alteraciones o problemas de la pared torácica. Ahora, hay que considerar siempre algunos signos de alarma, como por ejemplo que el paciente refiera que ha bajado de peso, ha perdido peso, porque en un trastorno funcional normalmente no hay pérdida de peso. Refiera que empezó a presentar disfagia y que en el tiempo, por ejemplo, empezó con disfagia sólidos, luego alimentos blandos y por último a líquidos. Generalmente esto tampoco se ve en un trastorno de origen funcional porque ya está cursando con cierto grado de anemia, que puede ser una anemia normocítica, normocrónica, como se ve en enfermedades crónicas, o podría haber una anemia ferropénica. Si hay síntomas de alarma, este paciente hay que estudiarlo mejor, hay que pedirle más pruebas y definitivamente someterlo a la brevedad a una endoscopía digestiva. Recordando siempre que si el paciente está manifestando disfagia, lo primero es hacer un esófagograma. Sabemos que a veces pueden haber divertículos en el esófago y que al ir de frente o directo con una endoscopía podría suceder que se perfore el divertículo y esto puede conllevar a que el paciente haga una mediastinitis que es una alta mortalidad. Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente. En cuanto al diagnóstico diferencial en estos pacientes, tenemos que pensar en causas esofágicas, pero ya orgánicas, como pueden tener ustedes una enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde el paciente puede tener dolor purente retroesternal, pero el paciente refiere que hay, algunos dicen la palabra reflujo, otros dicen bueno que regresa, retorna o que fluye desde la boca del estómago hacia la boca, secreción ácida, secreción amarga o incluso a veces con restos de alimentos y que les produce ardor, les produce dolor. Y algunos explican como que dicen vómitos sin ser vómitos. Cuando uno les pide que expliquen mejor, lo que están explicando es reflujo, porque a veces regurgitan parte de los alimentos. Pacientes que tienen acalasia o aquellos que tienen esofagitis, pero que esta esofagitis ha sido producida a veces por una enfermedad viral, puede ser un herpesvirus, un citomegalovirus, o también por medicamentos. Recuerden ustedes que, bueno, creo que todos alguna vez, a veces, teniendo que tomar un medicamento, no hay agua y tratamos de tragarlo con la saliva o sin agua, ¿no? Y a veces tenemos la sensación de que se queda la pastillita por ahí en parte del esófago, no llegó al estómago. Y incluso a veces, bueno, pasado eso apenas podemos tomar líquido o comer algo sólido tratando que pase, como pensamos, se quedó pegada la tableta. Probablemente la pastilla, la tableta pasó, pero queda el ardor. Y muchas veces con la endoscopía se detecta que en ese nivel hay una irritación o incluso una pequeña úlcera, porque el medicamento puede lesionar la mucosa. Entonces hay gente que crónicamente hace esto, toma los medicamentos y otros que aún tomándolo con agua, recuerden ustedes lo que son el tratamiento de osteoporosis, ¿no? Para tomar este tipo de valproato, este tipo de medicamentos que son anticonceptivos, lo que se le recomienda al paciente es tomarlo en ayunas, pero con un vaso grande de agua y tiene que permanecer ya sentado o caminando durante 1 hora. Después de eso ingerir alimentos o se puede ya si quiere recostarse. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son uno de los que causan mucha esofagitis y gastritis y que pueden conllevar incluso a ulceración y hemorragias digestivales. Entonces, eso estaría dentro de las causas orgánicas. Pero también debemos tener presentes
causas de origen no gastrointestinal, como decíamos, problemas de origen cardíaco, sobre todo isquemia coronaria, dolores osteomusculares que corresponden a patología de la pared, como decíamos el síndrome de Tietze, también enfermedades pulmonares que pueden producir dolor a nivel regional o torácico. Hay tumores pulmonares que a veces el paciente lo que se queja como síntoma principal es el dolor torácico. Mayormente, bueno, si es un cuadro agudo, ustedes saben que la neumonía podría dar dolor, pero el dolor característico de una neumonía es un poco difícil de confundir con este tipo de problemas. Se habla generalmente del dolor en punta de costado, acompañado de otros signos y síntomas, como puede ser fiebre, tos seca, ¿no? Pero también hay que considerar, aquí tenemos a las crisis de angustia, ¿no? O crisis de pánico. Pacientes que durante un episodio de angustia importante o de pánico presentan dolor, incluso no solamente dolor, sino a veces se acompaña de palpitaciones, de disnea, ellos refieren que les falta el aire, no pueden respirar. Y recuerdo que justo hoy en la mañana un médico del servicio comentaba, ¿no?, que estaba de guardia el día el sábado para domingo, que hubo el temblor muy fuerte, y una paciente de emergencia quejándose de dolor retroesternal y refiriendo que todo se había originado a raíz del temblor y había empezado a tener dolor retroesternal urente intenso acompañado de palpitaciones. Una paciente de 30 y tantos años, ¿no?, y que estaba pues realmente en una crisis de angustia. Bueno, le dieron su clonazepam y la mandaron a su casa para que vaya luego al psiquiatra, ¿no? Pero siempre le tomaron el electrocardiograma, sí, de todas maneras, ¿no? Pero puede sucedernos y hay que tener presente que podría ser la causa de dolor. Ahora, en cuanto al tratamiento de estos problemas, se habla mucho de que a veces hay que probar y darles inhibidores de bomba de protones a buenas dosis, tratarlo como si fuera una enfermedad por reflujo esofágico de manera óptima, la manera de prueba terapéutica, tratando de ver si responde o no a este tipo de terapia. Esto hay que hacerlo valorando el tratamiento después de 1 a 2 semanas, y si mejora, pudiera ser que tenga cierta relación sus síntomas con el pH o la acidez que presenta el paciente. Pero si no mejora, podemos prolongarlo por 4 o 8 semanas, y ahí sí tendríamos que programar endoscopías o hacer una monitorización del pH durante 24 horas, ¿no? Ahora, si no responde nada, lo que podríamos tratar de descartar es que haya un trastorno de la motilidad esofágica o tratarse ya de hipersensibilidad visceral. En muchos de estos pacientes, además de inhibidores de bomba de protones que se les suele dar, muchos tienen buena respuesta a antidepresivos tricíclicos, que se les da generalmente en dosis muy bajas, y van a responder bastante bien, sobre todo aquellos que predomina la hipersensibilidad visceral. Ahora, en cuanto a la duración del tratamiento, los diversos autores concluyen que no ha podido definirse, pero que por cierto criterio lógico debe de administrarse hasta que el paciente empiece a presentar mejoría y alivio de los síntomas, y cuando consideremos que ya está bastante bien controlado, podemos ir retirando poco a poco o retirar la medicación, pero hacer un monitoreo cada cierto tiempo de este paciente que podría volver a presentar los síntomas. Muchos de esos episodios son recurrentes, pero pueden muchas veces permanecer por bastante tiempo, por meses, totalmente asintomáticos. En cuanto a la dispepsia funcional, aquí tenemos a pacientes que generalmente se quejan de plenitud precoz, llenura precoz,
que tienen epigastralgia urente cuando no existe de por medio ninguna enfermedad metabólica, sistémica, orgánica, que pueda justificar la presencia de estos síntomas y que altera tremendamente la calidad de vida de estos pacientes. Entonces aquí vamos a nuevamente tener que la historia clínica, los datos en cuanto a signos, síntomas, va a ser muy importante. Hay que aquí considerar a los pacientes mayores de 55 años que tienen los signos o síntomas de alarma que hemos mencionado y de otro lado a los menores de 55 años que no tienen síntomas de alarma. Y ello va a ser importante para considerar en qué momento podría ser adecuado o con qué premura realizar una endoscopía de festival, que va a ser fundamental en este tipo de problemas, ¿no? Ahora, la dispepsia funcional, en la última clasificación de los criterios de Roma, la dividen en dos subtipos. Tienen ustedes ahí el síndrome del estrés postprandial y el otro es el síndrome del dolor epigástrico. En el caso del síndrome del estrés postprandial, tienen ustedes que los signos o síntomas van a aparecer después de la ingesta de los alimentos, casi inmediatamente después. Y en el síndrome de dolor epigástrico, aquí van a tener ustedes que no solamente puede presentarse inmediatamente después de la ingesta de alimentos, sino que también puede ser cuando el paciente se encuentre en ayunas o que incluso algunos de ellos pueden experimentar mejoría al ingerir alimentos. Es totalmente atípico a lo que nosotros podemos ver en un paciente que tiene una gastritis o que tiene una úlcera péptica. Ustedes saben que estos datos, el que se presente en ayunas, el que mejore con ingesta de alimentos o empeore con ingesta de alimentos, nos va a orientar a uno u otro lado, gastritis o una enfermedad ulcerosa. Pero acá, en el síndrome de dolor epigástrico, es indistinto. Entonces, en estos casos, se va a ver que su incidencia se va a dar entre un 25 a 40% de la población durante toda la vida, y se dice que va a ser el 3 al 5% de las visitas, sobre todo al gastroenterólogo, en aquellos que presentan síntomas gástricos recurrentes, crónicos, en forma de episodios. Aquí en estos pacientes hay uno o más de los síntomas mencionados y la mayoría de ellos ya generalmente en los episodios que van repitiéndose y van acudiendo al internista o al gastroenterólogo, vamos a tener ya más de una endoscopía con resultados negativos, donde puede ser totalmente normal o puede ser reportada como una gastritis superficial, que prácticamente es lo mismo que normal. Para considerar los diagnósticos, tenemos que tener que por lo menos el paciente haya iniciado síntomas 6 meses antes y que en los últimos 3 meses se haya presentado los síntomas de forma recurrente y por lo menos 3 veces por semana, ¿no? Entonces ahí ustedes, aquí tienen la lista de signos, síntomas que el paciente puede venir manifestando, donde tienen lo que hemos mencionado, la sensación de plenitud postprandial o de la saciedad precoz, la epigastralgia urente, puede haber náuseas, puede haber eructos, el paciente también puede referir que por su ingesta de alimentos, esto es bastante común de ver en la consulta, refiere cómo inmediatamente mi barriga se hincha, ¿no? Sobre todo las señoras manifiestan parezco embarazada, pero esto se presenta, dice, algunos días sí y otros días no, no es permanente, ¿no? Porque uno tiene que indagar, porque a veces puede ser asitis, puede ser una neoplasia, una carcinoma, entonces que ya lleva tiempo, pero generalmente el paciente no es en buen estado general. Podría en algunos casos coexistir pirosis. Y también algunos de ellos cursan además
con síndrome de intestino irritable. En general se dice que a veces en este tipo de trastornos funcionales puede existir más de uno en los pacientes, ¿no? Si lo que predomina son los vómitos, bueno, hay que considerar otras causas e investigar primero bien causas orgánicas de vómito. Y podría haber referencia del paciente de molestias relacionadas a la defecación o expulsión de gases, pero que no son parte de este cuadro de dispepsia funcional. Pero como decíamos, podría coexistir con un síndrome de intestino irritable y ahí sí, eso sí hay que considerar el síndrome de intestino irritable, ¿no? El tratamiento. Aquí el tratamiento, como los otros, lo principal es que el paciente tiene que tratar de modificar estilos de vida. Hemos dicho que en su fisiopatología se considera hábitos de alimentación que no son muy saludables, tanto en calidad de alimentos, a veces en horarios. Igual, de repente corregir si es una vida muy sedentaria, si hay obesidad o sobrepeso. Llevarlo en general a hacer una vida más saludable, pero también va a ayudar el uso de fármacos que disminuyan la acidez, que sean antisecretores o antiácidos. Aquí nos ayudan, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones, procinéticos, sobre todo de tipo levosulfirida. Ustedes saben que ahí tenemos el más antiguo, el más conocido, tal vez el más barato es la metoclopramida, que tiene acción central y periférica, pero la levosulfirida también tiene un efecto importante a nivel del sistema nervioso central y actúa en este tipo de trastornos que tienen cierto desarrollo a nivel de neurotransmisores y a nivel de lo que es en el cerebro gastrointestinal, ¿no? Entonces, levosulfirida es uno de los que se recomienda usar como procinético en estos pacientes, además de que también es considerado un antibiótico. Si hubiera Helicobacter pylori, hay que tratar el Helicobacter pylori, erradicarlo totalmente, pero también se puede hacer uso de ansiolíticos, de antidepresivos tricíclicos. Pueden tener ustedes ahí diferentes antidepresivos, partiendo desde la amitriptilina, que también es uno de los más antiguos, pero también pueden usar de los últimos que han salido, como es sertralina o imipramina. También se dice que podría ayudar a estos pacientes terapias alternativas, que ya en la seguridad social tienen un área especial donde los pacientes lleven este tipo de terapia, como puede ser acupuntura, también psicoterapia y terapia conductual, que se dice que es uno de los pilares para el manejo de este tipo de problemas. Y vamos a entrar a lo que es ya la última parte de la clase, que es el síndrome de intestino irritable. En lo que es el síndrome de intestino irritable, que también se conoce con varios sinónimos como colon irritable, es uno de ellos. Tal vez estos dos son los más conocidos, no los únicos. Se habla que es un trastorno que se va a caracterizar fundamentalmente porque hay una alteración a nivel del hábito defecatorio y que se acompaña como síntoma importante de dolor o malestar abdominal, sin que existan anomalías orgánicas o estructurales detectables por diferentes tipos de exámenes, que pueden ser imágenes, que pueden ser endoscópicos o incluso exámenes de laboratorio, ¿sí? Entonces, en estos casos, acá tenemos un algoritmo donde ustedes pueden ver pacientes que se les presenta con dolor abdominal y con alteración del ritmo evacuatorio. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, acá en este programa hablan de los criterios de Roma 3, que son muy similares al de Roma 4. Si tienen esos criterios, que generalmente se considera que el paciente tenga los síntomas desde 6 meses antes del diagnóstico, por lo menos en los últimos 3 meses de forma recurrente y por lo menos un par de veces a la semana,
Bueno, si no los tiene, debemos, de acuerdo a la sintomatología, someterlo a los exámenes o pruebas que se crean convenientes hasta llegar al diagnóstico. Pero si cumple con este tipo de criterios, hay que ver, ¿este paciente tiene alguna o varios señales de alarma o síntomas de alarma? Como hemos mencionado, pérdida de peso, anemia. Si no los tiene, bueno, aquí no es muy frecuente, pero hay que buscar enfermedad celíaca o está subdiagnosticado. Si no lo hay, no hay más evaluación y podríamos decir que se trata de un síndrome de intestino irritable. En el caso de que sí fuera positivo, hay que completar el estudio y hacer el manejo de ese caso. Pero si es negativo todos los estudios para enfermedad celíaca, bueno, también nos confirmaría un síndrome de intestino irritable. Por el otro brazo tiene, bueno, hay señales de alarma. Bueno, entonces hay que hacer varios estudios adicionales, partiendo de lo que es laboratorio, como tienen ustedes, hemograma, lo que llamamos mal de rutina glucosa, urea, creatinina, proteínas totales y fraccionadas. Saben que el hemograma, las proteínas totales nos hablan de un poco la evaluación nutricional del paciente. En enfermedad funcional no hay impacto, lo que es la diferencia de enfermedades orgánicas. Valorar también la función tiroidea. Recuerden ustedes que sobre todo hiper e hipotiroidismo, el paciente a veces debuta con alteraciones, dependiendo de cuál es el caso, con hiperdefecación o diarrea, en el caso de hipertiroidismo, o estreñimiento que se va haciendo cada vez más difícil de manejar para el paciente, y que puede ser la forma de debut de un hipotiroidismo, ¿no? Por supuesto, hay que ver si el paciente tiene Helicobacter pylori, puede ser el test de urasa, la endoscopia digestiva alta que ya sea sugestiva. Antes se hacía el diagnóstico con biopsia gástrica, actualmente el test de urasa ayuda mucho. La presencia de sangre oculta en heces y otras pruebas en heces. Y luego de eso hay que ir a estudios endoscópicos, como es colonoscopía, endoscopía digestiva alta, que también se suele hacer en estos pacientes que cursan con problemas del tracto digestivo bajo, y a veces se empieza por la endoscopía digestiva alta, porque para la preparación del paciente básicamente necesitamos 6 a 8 horas de ayuno. Para una colonoscopía es más difícil la preparación y demora más tiempo, ¿no? Y si todos estos estudios son normales, son negativos, entonces también se estaría confirmando un síndrome de intestino irritable, ¿no? Acá tienen ustedes lo que, según los diferentes criterios de Roma que se usan en el tiempo, de Alemania, la sensibilidad y la complejidad y el valor positivo negativo. Este síndrome de intestino irritable se dice que se presenta aproximadamente en un 10 a 20% de pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Generalmente el predominio se va a dar entre los 35 y 50 años, y conforme el paciente avanza en edad tienden a ir disminuyendo y muchas veces a desaparecer. Puede, como ya hemos mencionado, al igual que los trastornos previos que hemos revisado, superponerse a otros trastornos funcionales, como son, por ejemplo, problemas de migraña, de fibromialgia, de dorsalgia, o también síntomas genitourinarios. Por ejemplo, tienen pacientes que tienen cuadros, sobre todo pacientes mujeres con cistitis, que son de tipo, más que todo, no orgánico, sino también funcional, ¿no? Eso en urología a veces es un problema de difícil diagnóstico y manejo, porque igual se le somete incluso a citoscopías, biopsias y todo es negativo. Bueno, acá en el caso del síndrome de intestino irritable también va a haber una interacción de diferentes mecanismos o alteraciones, ¿no? Como es la alteración de la motilidad gastrointestinal, la hiperalgesia visceral que tienen estos pacientes,
los trastornos que ya se han visto que están mediados por neurotransmisores entre cerebro e intestino, el procesamiento anormal que se va a dar de las señales a nivel del sistema nervioso central y que van a ser causa importante de los episodios de dolor que tiene el paciente. Y por último, como factores gatilladores, tenemos los factores emocionales o que causan tensión o estrés emocional a los pacientes, ¿no? Entonces decíamos que esto es importante, estos factores actúan a nivel de la amígdala, pero también se menciona que muchas veces la respuesta a ese nivel va a depender un poco de factores genéticos de herencia. Se ha demostrado que en estos casos hay una hiperreactividad al estrés que va a correlacionar de manera muy importante con la presencia de este síndrome de intestino irritable y con el problema de ansiedad visceral que hay en este grupo de pacientes. También se ha logrado determinar que hay cierta acción de polimorfismos en la glutocondioxilasa 1 y que este grupo de pacientes tienen un perfil de citoquinas diferente a lo de un paciente normal o un paciente sano. Igualmente va a haber una alteración de lo que es la permeabilidad a nivel de intestino. Los síntomas fundamentales, decíamos, va a ser el dolor abdominal, que puede ser un dolor difuso, de tipo cólico generalmente, y que va asociado a trastornos o cambios en el hábito defecatorio. Aquí se ha visto que lo dividen en grupos de síndrome de intestino irritable, donde va a haber predominio, por ejemplo, de diarrea, síndrome de intestino irritable, donde va a haber predominio de estreñimiento, los mixtos, donde hay alternancia de diarrea con estreñimiento, y también tenemos un grupo que dice trastornos funcionales intestinales no determinados, donde no define bien, no es mixto, pero tampoco predomina diarrea ni estreñimiento. Entonces acá el dolor es el requisito sine qua non para el diagnóstico, asociado, como decíamos, a la presencia de diarrea o de estreñimiento o alternancia. El dolor puede ser leve en algunos casos, pero en muchos de ellos suele ser moderado o muy intenso. Y tanto así que va a alterar el desarrollo de sus actividades cotidianas y motivo de consultas frecuentes, ¿no? Pero lo que va a llamar la atención, o lo primero que va a observar el médico, que a pesar de que refieren un dolor importante y que no los deja trabajar, o incluso en caso de que sean los jóvenes que están estudiando, no les permite desarrollar su actividad normal, pero el paciente luce realmente con un buen estado general, no hay alteración nutricional y no hay tampoco signos, síntomas carenciales de anemia o deficiencia de otras vitaminas o minerales. La otra característica, como en la mayor parte de problemas funcionales, es que estos pacientes, en la mayoría de casos, pueden dormir bien. Si es que predominan los episodios de diarrea, esta diarrea no va a alterar el sueño del paciente. Los síntomas se presentan durante el día, mientras están despiertos, estudiando, trabajando, no durante el sueño. Se va a producir exacerbación de los síntomas, generalmente con las comidas o con el estrés, tensión emocional, y que puede aliviar al defecar o al eliminar gases, ¿no? Al eliminar flatulencias. En las mujeres también se ha observado que va a haber mayor intensidad de los signos, de los síntomas durante las fases premenstruales, y que también se va a ver durante los episodios ya de la catamenia propiamente dicha. También se ha observado que conforme se acercan a la etapa menopáusica o posmenopáusica va a haber alivio de los síntomas. Bueno, acá lo que mencionábamos al principio, cuando hay estreñimiento, el estreñimiento suele ser episódico
y cada vez se va haciendo de más difícil manejo, se va haciendo pertinaz. El paciente al principio lo puede manejar con cambios en la dieta, consume más fibra, más fruta, consume más líquido, incluso algunos se les aconseja hacer ejercicio, empiezan a hacer actividad física, pero empiezan ya con necesidad de automedicarse con laxantes. Algunos llegan ya al uso de enemas diarios, ¿no? Y no logran controlar el estreñimiento. Entonces es bastante fastidioso para este grupo de pacientes y refieren deposiciones de calibre estrecho, bastante duras, y esto es debido a la deshidratación que sufren porque hay una permanencia excesiva y prolongada a nivel del colon y el espasmo del intestino que se da por el trastorno funcional, ¿no? Muchos de ellos cursan con sensación de evacuación incompleta. Describen, ¿no?, como que fueron a evacuar, pero tienen necesidad de seguir evacuando y no pueden. Y esto, en algunos casos, como decíamos, puede alternarse con episodios de diarrea. En los casos de aquellos en que predomina la diarrea, requieren generalmente deposiciones que son poco voluminosas, que son heces relativamente semiformadas, no es líquida, no es acuosa totalmente, pero tampoco es formada. Y igualmente van a presentar aumento de los síntomas con ingesta de alimentos o durante periodos de tensión emocional, ¿no? A veces se acompañan estas deposiciones de gran cantidad de moco, pero el paciente no tiene cuadro de mala absorción y tampoco tiene síntomas o pérdida de peso. Lo manifiesta porque si se les pregunta van a referir que no. Algunos incluso dicen que han ganado peso. Y otra forma que ustedes pueden valorar esto, porque hay pacientes que dicen no, nunca me peso, es por ejemplo preguntando por las tallas de ropa. Si el paciente ha tenido necesidad en los últimos meses de cambiar de talla de ropa, sea más o menos, porque mayormente entre una talla y otra son 5 kilos de diferencia, hacia arriba o hacia abajo. Sí vemos cuando hay un problema orgánico, ese paciente dice, no me he pesado, nunca me peso, no sé cuál es mi peso normal, pero sí he bajado de peso, y algunos ya ni preguntar eso. En el OAS ustedes saben que hay gente que va de un nivel socioeconómico muy bajo y llega a consultorio, por ejemplo, las señoras o los varones con la falda o el pantalón donde se han amarrado con una soga porque ya se les cae y no hay plata para comprar una talla más pequeña, ¿no? Pero cuando ustedes van a examinar o entrando al consultorio, ustedes se dan cuenta. La falda la han doblado y la han amarrado con una soga, o en vez de correa, porque la correa incluso les queda grande, los varones se ponen una soga y están de esa manera sujetando la ropa. Entonces, esa es otra manera donde nosotros podemos indagar por pérdida de peso. Sobre todo a nosotros en este caso nos interesa pérdida de peso, pero algunos dicen, no, he subido de peso, ¿no? Que ya que dicen, me parece raro, porque pensé que bajaría, pero no. Y algunas mujeres sobre todo dicen, no, ni con la diarrea estoy bajando de peso, yo sigo ganando peso. Entonces, decíamos que no hay acá pérdida de peso, puede haber eructos, puede haber flatulencia, y esto se debe a los trastornos el tránsito de los gases, el rango gastrointestinal normal y la menor tolerancia que tienen estos pacientes a este tránsito normal de gases, ¿no? También se dice que puede haber un reflujo de gases hacia arriba y esto condiciona que el paciente también eructe con mayor frecuencia. En las mujeres es más frecuente, como les mencionaba, la distensión abdominal. Cuando ya uno tiene cierto número de años viendo pacientes en consulta, es una de las dolencias que a las señoras se llegan, ¿no? No tengo cintura, mire cómo se hinchaba la barriga, y en algunos realmente se ve, y al examen, se ve que hay aumento de gases. El 25 a 50% de estos pacientes con síndrome de intestino irritable van a quejarse también de dispepsia, pirosis y ocasionalmente de náuseas y vómitos.
que si bien son síntomas que están asociados al tracto digestivo superior, pero que también pueden presentarse en este caso de síndrome de intestino irritable. Entonces, tenemos que considerar algunos criterios para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Entonces decíamos, al igual que en los casos anteriores, que el paciente tenga por lo menos 3 meses de síntomas recurrentes y que por lo menos haya empezado con el cuadro clínico 6 meses antes del momento del diagnóstico. La molestia que refiere el paciente puede ser molestia, puede ser dolor abdominal, pero que el paciente lo describe como dolor y que le altera su vida cotidiana, sus actividades cotidianas, ¿no? Y se dice también que este dolor tenga por lo menos una presentación de por lo menos 2 veces por semana durante el tiempo que se pide para poder considerarlo como un síndrome de intestino irritable. Aquí, para el manejo, se sugiere una dieta, y si ustedes lo buscan lo van a encontrar así, dice baja en FODMAP. ¿Qué quiere decir? Baja en lo que son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Esto ha demostrado que en los pacientes en los cuales predomina la diarrea va a contribuir a mejorar la permeabilidad intestinal que está alterada y también va a mejorar lo que es la hipersensibilidad visceral que tiene. También se puede hacer uso de anticolinérgicos que pueden dar un alivio temporal de los síntomas, como los cólicos que refieren y que a veces son muy intensos y que son por espasmo intestinal, espasmo de esta víscera. También se pueden usar opiáceos que tienen acción periférica y si predomina diarrea, acá podemos usar, saliendo ya del diagnóstico diferencial otros problemas, se puede usar loperamida o se puede usar incluso codeína. En los pacientes que predomina la diarrea, hay estudios también que han demostrado que el antidepresivo imipramina va a actuar favorablemente, ya que va a retrasar la propagación del complejo migratorio motor del tránsito y ayuno intestinal y también glucosecal, lo que va a causar por lo tanto un efecto de tipo inhibitorio motor. Hay un medicamento nuevo que se menciona, que es la rifaximirina, que también no se sabe cuál es el mecanismo, pero que ayuda al manejo de estos pacientes, sobre todo en los que predomina la diarrea. Últimamente, les menciono nada más porque esto no lo manejamos acá, pero se han incorporado como parte del tratamiento los fármacos que ven acá, que es la linaclotida y la flecanatida. En el caso de los que predomina estreñimiento, y se ha visto que hay una mejoría significativa. Aquí tienen ustedes un cuadro donde se les menciona la dieta de los grupos informados. Entonces esto les puede ayudar a orientarse qué alimentos en todo caso el paciente debería de evitar para disminuir sus molestias. Eso sería lo que nos corresponde a la clase de hoy.